Llegamos a la conclusión de esta serie de sermones sobre el libro del profeta Jonás. Y ahora esperaría de vosotros que dijerais, espero que os sepa tan mal como a mí. Han sido 5 domingos, hemos ido capítulo a capítulo durante los 4 capítulos de este pequeño gran libro. Y ahora en este 5.º capítulo quisiéramos tener un resumen de la enseñanza del libro del profeta Jonás, de los temas centrales que vemos en el libro del profeta Jonás y sobre todo la referencia que el Señor Jesucristo hace en los evangelios al profeta Jonás. A modo de introducción me gustaría comparar el libro del profeta Jonás con una orquesta. Todos habréis tenido la experiencia de escuchar un concierto, tal vez en televisión, tal vez el privilegio de estar en un concierto en vivo y en directo, en un gran espectáculo como pueda ser el Liceo de Barcelona. Y todos habréis tenido esta misma experiencia, que los instrumentos van sonando y tu mirada va de un instrumento a otro, ¿verdad? Cuando participan los violines, los fagots, el contrabajo, las trompetas. Pero llega un momento muy especial al final del concierto y es cuando el público aplaude y se pone en pie y aplauden a los músicos, a los instrumentistas. Y cuando los mismos instrumentistas se ponen en pie y aplauden a alguien, y tú dices, ¿a quién están aplaudiendo ahora, verdad? Y entonces paras tu mirada por un momento en alguien que a lo mejor había pasado inadvertido durante toda la tarde, el director. El público está aplaudiendo al director, los músicos están aplaudiendo al director y el director saluda. De algún modo me gustaría que como conclusión al libro de Jonás nos quedáramos con esta conclusión. Hay un gran director que está dirigiendo todo esto. Y tal vez hemos leído el libro de Jonás y nos ha dado la impresión de que el personaje principal era el gran pez. O que hemos leído el libro de Jonás y nos da la impresión de que el personaje principal es Jonás mismo. Y no es así. Hay un gran director que está dirigiendo todas las cosas y ese es Jehová Elohim, Dios mismo. Dios mismo. Y en este libro hemos vivido grandes experiencias juntos. Ha sido un viaje apasionante. Sonaron las olas del mar, escuchamos risas, escuchamos llantos. Pero vemos que nada de lo que sucede por casualidad. Jonás no está aquí explicando su vivencia, su anécdota de la vida, sino que Jonás es muy consciente que la mano de Dios está detrás de todo lo que está sucediendo. Hay aparentemente muchas coincidencias, pero todas ellas son providencias. Nos habla el libro de Jonás de un Dios muy grande, muy poderoso y muy bondadoso en este pequeño gran libro. Tan solo un detalle, en el libro de Jonás el nombre de Jonás aparece 18 veces. El nombre de Dios, todas las referencias al nombre de Dios son más de 40 en todo el libro de Jonás. Así que esa historia que nos puede parecer tan natural es realmente una historia sobrenatural. Y veamos, ahora que tenemos fresco el libro entero en nuestra memoria, veamos los grandes temas de este libro de Jonás. Y el primero es muy evidente, pero necesitamos recordarlo. Dios es Dios de toda la creación. Todo es obra de sus manos y Él gobierna sobre todas las cosas. Hermanos, quitemos de nuestra mente y de nuestra lengua esa expresión de la madre naturaleza. Eso es una idea absolutamente pagana para referirse a la creación. No creemos en la madre naturaleza, creemos en el Padre Celestial. El Padre Celestial es el que ha creado todas las cosas y el que gobierna sobre todas las cosas y ni aun un cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin que Él lo permita. Tras la desobediencia de Jonás, Dios se aira con él y envía un gran viento y una gran tormenta. Dios hace levantar las olas y Dios aquieta las olas. Dios envía un gran pez que tenía preparado para tragar a Jonás. Después de 3 días, Dios le dice al pez que lo escupa, que lo vomite en tierra. En el desierto es Dios quien hace crecer una calabacera y es Dios quien envía un gusano que hace morir la calabacera. Es Dios quien envía un viento recio del desierto para que Jonás se sienta mal, se desmaye. Es Dios el que está detrás de todo ello. Como Jonás mismo le dice a los marineros cuando finalmente le arrancan una confesión, yo adoro al Dios creador de los cielos y de la tierra y del mar, el creador de todas las cosas. La creación obedece a su creador. Desde algo tan grande como un cachalote hasta algo tan pequeño como un gusano.
todos los personajes de esta historia, a excepción de Jonás, obedecen al Creador. La creación sirve a los propósitos de Dios. Y si leemos la Biblia es lo que vemos en toda la Biblia, hermanos. Dios envió un viento que partió el Mar Rojo en dos. Dios detuvo el agua del río Jordán. Dios hizo que el sol se oscureciera. Dios hizo que la burra de Balaam hablara. Dios envió sobre Egipto plagas de ranas, de mosquitos, de langostas. Dios hizo que no lloviera sobre 3 años y medio hasta que Elías oró. Dios le dijo a los cuervos que enviaran comida para el profeta. Dios acercó las codornices en el desierto para que Israel comiera. Dios hizo brotar la peña de Horeb, y nos dice la palabra que ni aun un pajarillo cae en tierra sin que el Padre Celestial lo permita. Y el cristiano puede decir, el mundo es de mi Dios. Como reza aquel conocido antiguo himno evangélico. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. Todas las cosas por Él fueron creadas, todas las cosas obedecen a su voz. Qué descanso, qué confianza en el cristiano, porque no hay coincidencias, hay providencias. Todo Dios lo gobierna, y vemos en la vida de Jonás un gran concierto, y Dios es el gran director, y todo cumple un perfecto plan para que su palabra se cumpla. Sabemos que el nombre de Dios que se refiere a Dios como creador es Elohim. Es el nombre que aparece en el Génesis. Leemos Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y es hermoso comprobar cómo Elohim aparece continuamente en el libro de Jonás. Es el Dios, Señor, creador de toda la tierra. En nuestras traducciones a veces se pierde ese detalle y en vez de Elohim ponen Dios, pero hay otras traducciones que conservan la palabra original, Elohim. En el libro de Jonás, cada vez que Dios ordena a la naturaleza que haga algo, vemos que aparece Elohim, dando órdenes a la creación que Él mismo ha hecho con sus manos. Hasta 16 veces aparece Elohim en el libro de Jonás. Elohim preparó la calabacera, Elohim envió un gusano, Elohim envió un viento recio. Porque nuestro Elohim es el soberano sobre todo lo que Él ha creado y todo obedece a su plan perfecto. Pero Elohim no solo Señor y amo sobre todo lo que ha creado, sean plantas o animales, también sobre el hombre. Y esa doctrina a veces nos desconcierta, ¿verdad? Que Dios es soberano sobre mi vida, sobre mi persona. Sí, querido hermano y amigo, Dios es soberano y Él hace lo que quiere hacer. Y nadie estorba su mano. Decimos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero luego reclamamos una pequeña parcela del universo, que es mi persona y mi voluntad, y ahí Dios no tiene ningún poder. Entonces el todopoderoso eres tú. Dios, el todopoderoso, también es todopoderoso sobre mi persona, sobre mi corazón, sobre mi vida, sobre mi historia. Y nada de lo que pasa pasa por casualidad, sino que Él cumple su voluntad en mi vida. No es menos todopoderoso sobre la calabacera, el cachalote o el gusano de lo que es sobre ti. No es menos todopoderoso. El todopoderoso quebranta a los marineros y claman al Dios vivo. El todopoderoso trae arrepentimiento a los corazones de los ninivitas y reciben el perdón de Dios. El todopoderoso lleva a Jonás a ese punto también de convicción y de ver su propio corazón, su propia miseria, su falta de compasión. Él es el todopoderoso, el soberano sobre todas las cosas. Y el libro de Jonás nos muestra esa soberanía de Dios con un brillo y con un tamaño impresionante. Sobre todo lo creado y sobre todos los hombres. Dios es el todopoderoso. Recordemos cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. Y aparece tantas veces esa expresión en el Éxodo. Pero recordemos también cómo Dios quebrantó el corazón de Nabucodonosor, los dos hombres más poderosos de la tierra en su momento. Uno fue vencido con la ira de Dios, endureció Dios el corazón de Faraón. Otro fue vencido por la gracia de Dios. Y después de esos 7 años de locura, Nabucodonosor volvió en sí.
y clamó al Dios del cielo. Leemos en Daniel 4:34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y a veces pecamos de tanta soberbia cuando no entendemos los planes de Dios y nos atrevemos a alzar los ojos y decir, Señor, ¿qué haces? Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo, humillado, está levantando la voz y reconociendo que es Dios el que hace lo que hace, cuando Él quiere y como Él quiere. Sí, querido hermano, querido amigo, aún aquello que consideran más sagrado algunos sobre la faz de la tierra, la voluntad del hombre, el libre albedrío, es doblegado por el Dios Todopoderoso. Dios es soberano sobre todas las cosas, es soberano sobre nuestras vidas, es soberano sobre nuestros corazones. Humíllate como Nabucodonosor. Humíllate delante de Él y reconoce su grandeza. Y así como Dios hizo con Nínive, quiere el Señor seguir abriendo corazones y trayendo gran arrepentimiento, porque lo necesitamos desesperadamente, que Él cambie nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Dios creador, Dios Elohim, es uno de los grandes temas del libro de Jonás. Pero hay otro gran tema, es Dios Jehová. Dios Jehová. El libro de Jonás nos dice algo mucho más respecto a Dios, no solo que Dios creó todas las cosas, y que Él gobierna sobre todas las cosas, sino que Dios ha hablado. Y Jehová es el nombre de Dios en cuanto a Dios como revelador de su voluntad. Recordemos que es con Moisés cuando aparece este nombre, cuando Dios le dice, yo soy el que soy, y así seré recordado. Es cuando Moisés le pregunta, ¿qué voy a decir? ¿Cómo les explico? ¿Quién me envía? Y Dios le dice, yo soy Jehová. Éxodo 3:15. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Esto es lo tremendo, grandioso y precioso del cristianismo. Por esto somos cristianos, hermanos. Porque no solamente Dios existe, porque eso nos llevaría a todos a ser agnósticos. Dios existe, pero ¿y qué? No sabemos quién es, no sabemos cómo es, no sabe qué quiere de nosotros, no sabemos cómo acercarnos a Él. Lo grandioso no es que Dios exista, es que Dios ha hablado. Y porque Dios ha hablado, sabemos quién es y sabemos qué espera de nosotros. Y podemos meditar en su voluntad. El nombre Elohim aparece 16 veces, el nombre Jehová en el libro de Jonás aparece 26 veces. Jonás recibe palabra de Jehová. Y así empieza el capítulo 1, y así empieza el capítulo 3, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a Jonás. Jehová no es un Dios misterioso, un Dios oculto que intentemos nosotros descubrir de alguna manera. No hemos de descubrirle, Él se revela. Él se acerca, Él se da a conocer. Y nosotros aquello que Él nos ha dado a conocer de Él mismo es en aquello en lo que meditamos y en lo que crecemos y aprendemos a obedecerle y amarle. ¿Vemos las implicaciones de todo esto para nuestras vidas? Al igual que a Jonás, ha venido palabra de Dios para nosotros. Ha venido palabra de Dios y sabes la voluntad de Dios y la tenemos escrita. Igual que Jonás, tantas veces decidimos rebelarnos y desobedecer. Pero es que Jehová es Elohim. ¿No crees que Dios puede utilizar cualquier cosa en su creación para hacerte volver a sus caminos? A sus estatutos. Dios puede usar lo que Él quiera para hacerte volver a sus caminos. Mira la vida de Jonás y tiembla. Dios puede usar cualquier cosa, de lo más grande a lo más pequeño, para que vuelvas en vereda, para que andes por el camino angosto, para que andes por la puerta estrecha y obedezcas su palabra y la apliques a tu vida y cumplas aquello para lo cual Dios te ha enviado. Dios da su palabra para que el profeta obedezca.
Y encontramos también en el libro de Jonás esta hermosa expresión. No solo aparece el nombre Jehová y el nombre Elohim, también aparece el nombre Jehová Elohim. Y Jonás lo está experimentando en su propia vida. Jehová Elohim, el mismo Dios creador que gobierna sobre todas las cosas, es el Dios que me ha hablado, me ha dado su palabra para que yo camine en sus estatutos y le obedezca. Al final, la palabra del Señor siempre es verdad, siempre es fiel, siempre es poderosa y siempre se cumple. Lo que Dios ordena se lleva a cabo perfectamente. Dios nunca tiene plan B, porque su plan A siempre se cumple a la perfección. Dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios es soberano sobre todas las cosas y nada puede frustrar sus planes, ni siquiera tú. Ay, si pudiéramos escuchar algunos testimonios personales, algunos diríais, pero es que lo he hecho tan mal, lo he hecho muchas veces peor que Jonás. Ni tú puedes frustrar los planes de Dios para con tu vida. ¿Ves cómo Dios está usando las circunstancias para conducirte de nuevo a los pies de la cruz? Y Dios cumplirá en ti sus propósitos. Sé dócil y humíllate ante la palabra del Todopoderoso. Todo obedece a Dios. Todo obedece a Dios, hermanos, es impresionante. Todo en el libro de Jonás y todo lo que no alcanzamos a comprender. Desde el querubín más glorioso hasta el insecto más enano, todo obedece los propósitos y la voluntad de Dios. Desde la bacteria más pequeña hasta la galaxia más grande que el hombre aún no ha sido capaz de contemplar, obedece a la voz de Dios y a su orden se mueve. ¿Ves lo ridículo que es huir de Dios? ¿Estás corriendo para ir a Tarsis? ¿Subiendo en un barco? Sabes que el Señor te está mostrando claramente su voluntad, pero tú sigues con tu orgullo, con tu rebeldía, con tu tozudez. Sigues con tu plan pensando que es mucho mejor que los planes de Dios. Qué ridículo es huir a Tarsis cuando Dios te ha dicho, ves a Nínive. Y Dios te dice hoy, como dijera a su pueblo Israel, en Éxodo 23, guárdate delante de él, oye su voz, y no seas rebelde, y no seas rebelde. Como Jonás, tú y yo somos instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios, para hablar la voluntad de Dios, y nos hemos de sentir privilegiados en ser instrumentos de Dios. Pero como los ninivitas, tú y yo también nos hemos de sentir humillados y confesar nuestro pecado delante de Dios. Es tremendo ver qué pasa con los hombres en el libro de Jonás. Todos acaban clamando al cielo. En un momento u otro todos acaban clamando al cielo. Los ninivitas, los marineros, Jonás en el vientre del pez. Esa es nuestra experiencia también. Todos los seres humanos en este libro claman al cielo. Todos los seres humanos en toda la humanidad acabarán clamando al cielo. Unos convertidos y con gratitud, otros al contemplar la ira de Dios viniendo cuando ya no haya más esperanza. Pero toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes. Vemos en el libro de Jonás la grandeza del Dios creador, pero vemos algo más, hermanos. Vemos en el libro de Jonás la bondad de Dios. Qué gran tema. Porque si Dios fuera el Todopoderoso y no fuese bueno, ay de nosotros. Ay de nosotros. Si Dios fuera un Dios inmoral y caprichoso como los dioses griegos, ay de nosotros. ¿Qué pasaría? Ya nos podríamos esconder, no sabríamos qué hacer. Pero Dios es el Todopoderoso y el Todo Bondadoso. Ya sé que me inventó la palabra, pero da igual, ya me seguís. El Todopoderoso y el Todo Bondadoso. Y vemos en el libro de Jonás esa bondad de Dios para con nosotros. Brilla en el libro de Jonás la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, tan grande. Todos conocéis las crónicas de Narnia y cuando a Lucy le preguntan sobre Aslan, que está deseando que Aslan vuelva, le pregunta a alguien, pero es un león, ¿no es fiero? Y Lucy responde,
Sí es fiero, pero es bueno. Qué ilustración tan preciosa de nuestro Dios. Es fiero. Los cristianos no tenemos esa imagen que el mundo tiene a veces, ¿verdad? De un viejito de barbas blancas que deja que todo el mundo se las estiren. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiero como un león, pero es bueno. Nos acercamos a Él. Qué tierna imagen la de esa niña, Lucy, abrazando a ese gran y fiero león, Aslan. Nos acercamos a Él. Y en el libro de Jonás, Dios se acerca a nosotros como ese león fiero y bondadoso. Qué paciencia y qué misericordia la de nuestro Dios. Es misericordioso con los marineros, es misericordioso con los ninivitas, es misericordioso con Jonás, ¿o no? Yo creo que a ti y a mí se nos ha acabado la paciencia con Jonás más de una vez, pero Dios continúa siendo paciente con Jonás, quiere ver ese cambio en Jonás y que sea su siervo útil en sus manos. ¿Ves también la bondad de Dios en tu vida? ¿Ves la paciencia de Dios en tu vida? ¿O no podría haber enviado Dios 1000 veces un rayo del cielo y haber acabado contigo ya? Es que me das una guerra. Y sin embargo, Dios, qué paciencia, qué bondad. Y cuando solo merecías reprimendas y disciplina, Dios tiene una calavecera más para contigo. Y más sombra. Qué bondad, qué cuidado tremendo de nuestro Dios. Leamos el libro de Jonás y veamos un Dios todopoderoso, temible, poderoso, fiero, que gobierna sobre las tempestades. Miremos el libro de Jonás y veamos un Dios bondadoso, paciente, tierno, que se acerca al corazón de sus hijos para producir cambios verdaderos en nosotros. Vengamos a Cristo, acerquémonos a Cristo en fe, abrazándonos a la cruz. Como dice Paul Washer en uno de sus sermones, la verdad más terrible del Evangelio es que Dios es bueno y tú no. Por eso es tan terrible. Dios es santo y tú no lo eres. Así que necesitamos desesperadamente, cuando meditamos en la bondad de Dios, correr a la cruz de Cristo y abrazarnos a ella porque es nuestra única esperanza. Ahí Dios pagó por mi maldad para hacerme acepto a su presencia. Esos son los grandes temas en el libro de Jonás, pero no podemos dejar de meditar en lo que el Señor Jesús dice sobre el libro de Jonás. Está lleno este libro de enseñanza para nosotros, pero el Señor Jesucristo, en medio de todo lo que podríamos destacar sobre el libro de Jonás, el Señor Jesucristo destaca algo muy concreto. Leemos en Mateo 16, 1 al 4. Mateo 16, versículos 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, diciéndoles, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo hace arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Los fariseos esperaban, como Herodes, que Jesús hiciera un milagro, hiciera un prodigio delante de ellos, que sanara a un leproso, que hiciera caer maná del cielo, etc. Pero Señor Jesús les responde, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y hermanos, nos quedamos pensando, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Hemos leído todo el libro y lo hemos leído en detalle y versículo a versículo. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Sabemos que todos los profetas enviados por Dios tenían en su haber señales o milagros o prodigios, y que esos prodigios eran evidencia de que la palabra de Dios estaba en su boca. En Éxodo sabemos que Moisés fue enviado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto y que Moisés convirtió el agua en sangre.
convirtió su vara en una serpiente, partió el mar rojo en dos. También sabemos de Elías, que fue profeta del Señor e hizo señales multiplicando la harina y el aceite de la viuda, resucitando al hijo de la viuda, trayendo lluvia después de años de sequía. El Señor Jesucristo y sus apóstoles hicieron señales y prodigios, multiplicando los panes y los peces, resucitando a Lázaro, dando vista a los ciegos. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles trajeron palabra de Dios, y esa palabra de Dios venía confirmada por señales, por prodigios. Cuando Elías resucita al hijo de la viuda y lo entrega con vida a su madre, la mujer exclama, primer libro de Reyes 17:24, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El mensaje del profeta iba de la mano con esas señales, y las señales estaban diciendo que ese mensaje no era fruto del corazón del profeta o de la mente del profeta, sino que verdaderamente esas palabras venían de Dios porque iban acompañadas de señales. Y ahora tenemos a este pobre Jonás que llega a Nínive. ¿Y dónde están sus milagros? Solo trae su palabra. ¿Dónde están sus prodigios? ¿Dónde están sus prodigios? Jonás no trajo ninguna señal delante de los ninivitas, no resucitó a nadie, no convirtió su vara en una serpiente. Y sin embargo, Jesús nos habla de la importancia de la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Si Jonás predicó un sermón simple, nada más, no hizo ninguna maravilla. Jonás no trajo ninguna señal delante de los ninivitas para que los ninivitas creyeran que venía de parte de Dios. Y sin embargo, Jesús nos habla claramente de la señal de Jonás. De nuevo en Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Lucas 11 dice así: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¡Ay, gracias, Señor! No es que Jonás trajera una señal, es que Jonás es la señal de Jonás. Jonás mismo, su vida, su experiencia y el hecho de haber estado 3 días en lo profundo del mar, en el vientre de aquel pez, y haber salido con vida y traer ese mensaje a Nínive, Jonás es la señal de Jonás, que hacía temblar a los ninivitas. Una evidencia viva del poder de Dios. Que alguien ha estado allí en la región de los muertos y después de 3 días ha venido a traernos un mensaje de parte de Dios. El hecho de su sepultura en el vientre del pez y que regresara es señal inequívoca de que aquel profeta venía de parte de Dios. Mateo 12, 39 al 41. Mateo 12, 39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Cristo Jesús, más que Jonás en este lugar. ¿Qué señal? Esta es la señal del profeta Jonás, haber estado muerto y haber resucitado. En su propia persona, Jonás estaba trayendo esa evidencia de parte de Dios. La señal de Jonás es la presencia de Jonás en Nínive, inexplicable, increíble, sobrenatural. Y por las palabras de Jesús en los evangelios, entendemos que los ninivitas saben de ese contexto inmediato. Los ninivitas saben qué es lo que acaba de pasar con Jonás. Los ninivitas saben que Jonás ha estado en el vientre del pez 3 días y está viniendo hacia Nínive para traer un mensaje de parte de Dios. ¿Os podéis imaginar la expectación? Los ninivitas habían oído que Jonás había desobedecido a su Dios y que Dios había sido tremendamente misericordioso con él. ¿Tendrá Dios con nosotros la misma misericordia?
Los ninivitas habrían oído que Jonás había estado en lo profundo del mar y que ahora caminaba hacia ellos. ¿Cómo puede haber alguien estado en lo profundo del mar, en la región de los muertos, y salir de allí para contarlo? ¿Ha resucitado? ¿Ha vuelto de la región de los muertos? Algunos comentaristas explican que Jonás debía estar blanco como la leche. 3 días sin luz del sol dentro del vientre del pez. Y además los jugos gástricos del cachalote debían haberle quitado la pigmentación que pudiera tener. O sea, realmente Jonás caminando hacia Nínive, ¿lo podéis imaginar? Era un muerto viviente. O sea, es como si hubiera salido del sepulcro y estuviera caminando hacia la ciudad. Realmente ha salido de la región de los muertos para venir a hablarnos. Más aún, los ninivitas habrían oído que Jonás estuvo no en el mar, sino en el vientre del pez. Sabemos por la historia y hallazgos arqueológicos que en Nínive se adoraba el gran dios pez, Dagón, un dios terrible, el dios de la guerra. Para ellos, que Jonás hubiera estado en el vientre del pez y caminara hacia Nínive, es como si Jonás hubiese estado en el mismísimo interior de ese dios tan terrible y que hubiera surgido de allí. Realmente Jonás era una señal él mismo. No necesitaba prodigios y milagros de ningún tipo. Jonás era él mismo una señal viva del Evangelio y anticipo del Señor Jesucristo. Que el Dios de Jonás, que le ha librado de lo más profundo, está viniendo a la ciudad a traer un mensaje. La misma presencia de Jonás era un milagro, como la presencia del Señor Jesucristo para nosotros es un milagro. Y además dice el pasaje, Jesús mismo dice, más que Jonás está hoy entre vosotros. Jesucristo es nuestro Jonás y más que Jonás entre nosotros. Jesucristo es más que Jonás porque Jesucristo dejó la presencia del Padre, pero no como Jonás huyendo de Dios, sino que Jesucristo mismo quiso dejar la presencia del Padre en nuestro favor. Jonás, leemos el relato del libro de Jonás, Jonás por su desobediencia empezó a descender y descender y descender y descender. Cristo por su obediencia empezó a descender y descender y descender y descender. Acabamos de leer Filipenses capítulo 2. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo y humilde y muerte de cruz, más Cristo no podía descender. Se hizo ese siervo perfecto, por amor a Dios y por obediencia al Padre. Jesucristo es nuestro Jonás, y más que Jonás, porque Jesucristo vino con palabra de Dios y fielmente la expuso entre nosotros. Jonás fue a Nínive con el propósito de traer un mensaje. Cristo nos visitó a los que estábamos lejos y perdidos para traernos un mensaje. Y la palabra del Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas como cristianos. Todo lo demás brota de la palabra. Hermanos, fue ese mensaje de Jonás que transformó la ciudad de Nínive y es el Santo Evangelio lo que sigue transformando nuestros corazones. Y hay murallas en algunos corazones más grandes que las de Nínive, pero con el poder de Dios son vencidas. Que el centro de nuestra vida sea siempre la palabra, porque lo que nos trajo Jesús fue la palabra. El centro de nuestros cultos, el centro de tu devoción al Señor, el centro de cualquier momento en que los cristianos estén reunidos. Qué peligro sustituir, y vemos en muchos contextos cristianos, la palabra con muchas otras cosas. Con actividades sociales, con proyectos humanitarios. Todo brota de la palabra. La oración, la alabanza, el arrepentimiento, la fe, la caridad, todo brota de la palabra. Y es la palabra lo que transforma nuestras vidas, para que todo lo demás venga después. Jesús es como Jonás y más que Jonás, porque Jesús también durmió en medio de la tempestad. Durmió en medio de la tormenta. Jonás se durmió a consecuencia de una profunda despreocupación y del cansancio que le ocasionó huir de Dios. Jesús se durmió del cansancio que le ocasionó obedecer a Dios. De tanto caminar, de tanto predicar.
se durmió en la barca. Jonás dormía porque sabía que no había nada que hacer. Jesús dormía porque sabía que no había nada que temer. Ambos dormían en la barca. Y ese Jesús que es capaz de calmar las más grandes tempestades, también puede calmar las más grandes tempestades en tu alma, en tu corazón. Recuerda que mientras Jesús dormía, las olas estaban despiertas, pero cuando Jesús despierta, las olas duermen. Despiértale. Haz como los discípulos: Señor, socórreme. Señor, que perezco. Señor, ayúdame. Deja de achicar agua. Ay, si los discípulos hubieran despertado 3 horas antes. Deja de achicar agua. Acude al que tienes que acudir, porque Él hace dormir las tempestades. Jesús, en lo más oscuro de su vida terrenal, alaba al Padre. Como ese Jonás en el vientre del pez. El Jonás más precioso de todo el libro de Jonás es cuando Jonás lo está pasando peor. En el vientre del pez, Jonás canta salmos. En Getsemaní, el Señor ora. En la cruz, el Señor perdona y bendice. Y tú, en medio de las aflicciones, es cuando ese diamante de la vida del cristiano va a brillar más. En medio de las aflicciones, Dios te puede hacer pronunciar las palabras más hermosas que hayas pronunciado en tu vida. Las palabras de perdón y de amor y de alabanza más sublimes provienen de un corazón afligido que pone su confianza en el Dios Todopoderoso. Jesús es más que Jonás, porque Jesús estuvo 3 días, no en el vientre de un pez, sino en el vientre de la mismísima muerte. 3 días. Este es el hecho que el Señor Jesucristo llama señal. La sepultura y resurrección de Jonás es anticipo de la sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y así como los ninivitas no habían de esperar otra señal más que ese Jonás volviendo de la región de los muertos para traer la palabra de Dios, nosotros no hemos de esperar más señal que ese Jesucristo siendo sepultado y resucitado de entre los muertos para traernos las buenas nuevas del Evangelio. Jonás, igual que Cristo, estuvo 3 días en el sepulcro. Jonás fue enviado allí por mano de hombre, pero por el anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue enviado a la región de los muertos por manos de hombres, pero por el anticipado conocimiento de Dios. Fueron 3 días de sepultura. Jonás en el pez, Jesús en la tumba. Un sepulcro nuevo para los dos, donde nadie había estado antes. Un lugar oscuro y solitario para los dos. A los ojos de los marineros lanzaron a Jonás y Jonás estaba muerto. A ojos de Jerusalén crucificaron a Cristo y Cristo estaba muerto. A ojos de Dios los dos estaban vivos. Los dos estaban vivos. Jonás en el vientre del pez, 3 días, vivo. Cristo Jesús en el vientre de la muerte, vivo. Porque la muerte no lo pudo retener. El pez no pudo retener a Jonás. Lo vomitó en tierra al 3er día. Y es curioso observar que el pez no lo escupió. En hebreo, igual que en castellano, tienen un verbo para escupir y un verbo para vomitar. Y sabemos que es diferente. No voy a entrar en detalles. Es diferente escupir de vomitar. Uno escupe porque quiere, otro vomita porque no tiene más remedio. ¿Sí? El pez no pudo retener a Jonás. Y en hebreo tenemos esos 2 verbos. Y aquí usa el autor de Jonás el verbo ki, vomitar, cuando podría haber usado el verbo yarak, escupir. Usa el verbo vomitar. Sí, se vomita algo que es indigesto. Jonás fue indigesto para el pez. No me preguntéis por qué. Después de 3 días... el pez no pudo aguantar a Jonás. Le era molesto en el estómago del cachalote. El cachalote está acostumbrado a comer pescadito. Y ahí le meten a Jonás. Esto es otra cosa. Es demasiado grande. O demasiado cabezota. O a lo mejor el cachalote estaba cansado ya porque Jonás cantando alabanzas en la panza. Y, ¡ay, es que me estoy mareando! Era indigesto para la panza de este gran pez. Sea como fuere, Jonás no era alimento para el pez. Le fue
tremendamente indigesto y lo vomitó. Lo vomitó cuando Dios dijo, lo vomitó a los 3 días y lo vomitó en la playa. Lo vomitó por orden de Dios. Así con Cristo Jesús, hermanos, la muerte le tuvo en su vientre durante 3 días, pero la muerte no lo pudo retener porque Cristo Jesús no es alimento para la muerte. Le fue indigesto. La muerte lleva miles de años comiendo pecadores, tragando gente impía, y le sientan muy bien. Pero cuando le envían a Cristo Jesús, el justo, la muerte no le puede retener. Después de 3 días, la muerte se siente mal y le vomita. Le vomita en tierra para que lleve el mensaje de las buenas nuevas a pecadores como nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, temido por los ninivitas, el dios pez Dagón, Cristo Jesús estuvo en el vientre de la muerte, tan temida por nosotros. Y la presencia de Cristo Jesús es un mensaje de victoria. La señal de Jonás es Cristo Jesús resucitado de entre los muertos al 3er día, trayéndonos el mensaje de victoria de parte de Dios. Jesús trae mensaje de salvación, igual como Jonás va a Nínive y trae mensaje de arrepentimiento. Jesús trae a nosotros mensaje de salvación. Igual como Jonás salió del vientre del pez, Cristo Jesús salió del sepulcro para traernos las buenas nuevas. No esperes otra señal de parte de Dios. ¿Eres tú uno como los fariseos que le dice a Jesús, ay, si hicieras un milagro en mi vida, yo creería en ti? Si hicieras un prodigio, si hicieras esto, si hicieras lo otro. Señor Jesús te dice, generación incrédula, adúltera, no os va a ser dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Cristo Jesús resucitó. Si no crees eso, no vas a creer nada. Nada. Ni que te expliquen ni que veas. Nada. Muchos esperan palabras grandilocuentes, muchos esperan milagros, pero el mensaje de los cristianos es Cristo ha resucitado. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aún hoy hay gente en el infierno que sigue diciendo, como aquel rico de la parábola le decía a Abraham, ay, si alguno de entre los muertos fuera y les explicare a los míos, entonces sí creerán. No, no creerán, porque Cristo Jesús ya vino de entre los muertos. Y la gente no cree. Ni aún levantándose alguien de entre los muertos, no creerán, porque no creyeron a Cristo Jesús. La respuesta es tremenda en Lucas 16. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de entre los muertos. Querido hermano, querido amigo, como Jonás salió del vientre del pez al 3er día y predicó en Nínive, Cristo salió de entre los muertos al 3er día y hoy escuchamos su voz diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa enseñanza de este pequeño gran libro, Señor, que nos habla a los corazones. Gracias, Señor, por tanta enseñanza en tantos temas que nos convencen y nos consuelan. Señor, gracias por esa señal del profeta Jonás, esa señal de la que tú hablas, Señor, hablando de ti mismo, de tu persona, de tu ministerio, de tu experiencia siendo muerto y siendo resucitado. De esos 3 días en el sepulcro, Señor, qué victoria tan grande. Si tú has vencido a nuestro más grande enemigo, ¿qué habremos de temer? Señor, gracias porque esa bendición es una realidad en todos aquellos que se acogen a ti, en aquellos que creen en ti, en aquellos que se abrazan a tu cruz. Y te pedimos, Señor, que los aquí hoy presentes estemos abrazados juntos a esa cruz del Calvario, porque no hay otra esperanza ni otro nombre en el que podamos ser salvos. Gracias por tu victoria.
Gracias por esa vida nueva y gracias porque tu victoria es nuestra también por medio de la fe. En nombre del Señor Jesús. Amén.